Saludamos al doctor Vicente Tallano, candidato a viceprefecto de la provincia del Guayas, con vasta experiencia en lo que se llama la cosa pública. Doctor en jurisprudencia, ex legislador de la República, ex secretario del municipio de Guayaquil y un hombre joven, siempre es muy cercano a las calles, yo digo, al quehacer del ciudadano. Bienvenido, buenos días, doctor. ¿Qué tal, Clever? Buenos días, muchísimas gracias por el espacio. Un saludo para quienes están escuchando y siguiendo esta entrevista. Doctor, ahora estamos en este campo, ¿no? El de la provincia. Y como usted sabe, el Ecuador está lleno de necesidades, y no se diga la provincia del Guayas, que es una provincia grande, extensa y con muchas limitaciones y muchas necesidades a la vez. En ese orden, ustedes con la ingeniera Susana González, ¿qué se están proponiendo así prioritariamente en materia de obras? Clever, Susana González tiene un poco más de 2 años y medio al frente de la prefectura del Guayas. En estos 2 años y Que medio, muchos dicen a la reelección y no es así. y en estos 2 años y medio, poniendo la casa en orden, se han podido atender recintos, parroquias, vías principales, puentes caídos que no habían recibido atención por más de 20 años. ¿Y cómo se lo hizo? Con un modelo de trabajo que este equipo le ha probado a Guayaquil y a la provincia que sirve. Lo hizo Jaime Nebot, por ejemplo. Hoy en la prefectura del Guayas, de cada $100, 90 están destinados a inversión. Y esto permite que esta inversión bien manejada y el poco gasto tenga muchos frentes de trabajo que al final del día benefician a los ciudadanos. Ahora, sin duda alguna hay grandes objetivos en materia de seguridad, que Guayas tenga las vías más seguras del Ecuador. En materia de productividad, seguir acompañando, seguir mejorando no solo el suelo, no solo manteniendo la infraestructura de canales de riego en óptimas condiciones, sino mejorando la productividad de nuestros pequeños y medianos agricultores en arroz y en maíz, así como también mejorar la genética si queremos hablar de ganado. ¿Y por qué he tocado este tema? Porque me estoy refiriendo a algo que es fundamental, a temas que son propios de la competencia en lo que hace la prefectura. Y es que es importante rayar la cancha en relación a la propuesta sobre lo que tiene y debe de hacer una prefectura, porque yo he escuchado a muchos candidatos verdaderamente perdidos, no solo en cuanto a los conceptos de administración pública, no solo en cuanto a conceptos de manejo presupuestario, sino en temas elementales de qué puede y qué no puede hacer una prefectura. Ahora, acá han venido candidatos a la prefectura y lo primero que dicen es que no se ha hecho nada a través de la prefecta de la provincia del Guayas en materia vial. Mire, hay muchos, Clever, que lamentablemente para la provincia hoy están haciendo turismo electoral. Le digo turismo electoral porque recién están recorriendo la provincia, conociendo lugares. Para nosotros el caminar Guayas, Guayaquil no es nada ajeno. No es algo que sucede solo los 30 o 35 días de campaña. Es algo que lo hemos hecho permanentemente. ¿Por qué? Porque trabajamos para que se vea mejor. Hay una gran intervención en vialidad. Y permítame ser breve. La provincia tiene 7.000 kilómetros de vías. De esos 7.000 kilómetros de vías, solo 613 están concesionados, que son parte de la red principal de vialidad del país, que en su momento, en el año 2000, la provincia del Guayas recibió del gobierno central, del Ministerio de Obras Públicas, la posibilidad de manejarlos y la provincia decidió hacerlo bajo el modelo de concesión. Pero el resto de vías han sido intervenidas por trabajo y administración directa de la prefectura. Más de 6.000 kilómetros de intervención. Le decía a usted, vías olvidadas 20, 25 años. Puedo citar un ejemplo. La Cerecita Zafando o el puente que se había caído para llegar a Colimes. O, por ejemplo, la ampliación a 4 carriles en muchas vías. Ya empezamos el primer tramo, por ejemplo, Balsar el Empalme. ¿Y por qué me refiero a esto? Porque son vías por las que se mueve lo que el Guayas produce. Estamos hablando de cacao, estamos hablando de banano. Hacia el lado sur, estamos hablando la ampliación, por ejemplo, para poder llegar desde Naranjal hacia Guayaquil con 4 carriles en los tramos posibles. Y es que lamentablemente, Clever, no tiene presentación que hasta el día de hoy, luego de más de 20 años de un modelo de concesión, no todas las vías que son parte de esa concesión
estén a 4 carriles. ¿Y sabe por qué no están a 4 carriles? Porque quienes permitieron que las concesionarias hagan lo que les da la gana, renunciaron inclusive hasta el monto para fiscalizar el trabajo de las concesionarias. Y eso también hemos hecho. Los hemos puesto en orden y les hemos exigido que le retribuyan en obras a la provincia lo que tenían que haber hecho desde hace 20 años. Y el tema vialidad es sinónimo de desarrollo. Y cuando hablamos de esto, tenemos que referirnos a los caminos vecinales, porque ya estamos hablando de 4 carriles, estamos hablando de ampliar las vías, etcétera. Pero ¿qué pasa con los caminos vecinales? Que acá los candidatos, repito, dicen, nosotros vamos a construir caminos vecinales porque la actual prefectura no lo ha hecho. Mire, primero, con respeto a lo que les decía, hay que invitarlos a que conozcan la provincia y se enteren qué ha pasado en caminos vecinales. Por ejemplo, cito una intervención importantísima. Hoy Guayas tiene un acceso al mar. ¿Por qué? Porque nosotros, una trocha, literalmente, una trocha que existía entre Pedro Carbo, provincia del Guayas, y el Palmar, que es Santa Elena, la habilitamos. Sí. No solo la reconformamos, ampliamos el ancho de vía y esa va a ser una vía también de primer orden. ¿Para qué? Para conectar movilidad en turismo, fundamentalmente. Y como ese, un sinnúmero de obras. Ahora, quiero comentarle algo. ¿Cuál es la propuesta en líneas generales en materia de vialidad? Primero, un Guayas 24/7, es decir, ejecución de obra en toda la provincia. Puedo citarle un ejemplo, le decía, vía desde Isidro Ayora hasta Pedro Carbo, de Guayaquil al Empalme, todo a 4 carriles, ampliación a 4 carriles desde la Aurora a la T de Salitre, a la T de Daule, ampliación del kilómetro 26, Puerto Inca, Naranjal, con el puente Churute y Bypass 3, ampliación de la T de Daule y una serie de vías que van a Pedro Carbo, que nos van a llevar a Colimes, la construcción de 100 nuevos puentes en la provincia del Guayas. Y es que es importante porque así como el de Colimes colapsó, por ejemplo, más allá tenemos el de Balsar sobre el río Daule, que también está próximo a colapsar y lamentablemente eso podría dejar aislada una importante zona productiva, así como también un puente sobre el río Verde hacia Marcelino Manidueña, también sector en el que hemos intervenido y reitero, no solo en las vías principales y de segundo orden, pero una propuesta que sin duda alguna es un aporte para el comercio exterior del país. Clever, nosotros de la mano de la prefecta Susana González hemos presentado la alternativa de que Guayas va a tener un nuevo ingreso hacia el lado sur de la provincia. ¿Y por qué es importante? Porque por el puerto de Guayaquil se mueve el 85% de lo que del comercio exterior de este país y por lo tanto, luego del estudio responsable, nosotros estamos proponiendo una solución integral de 49 kilómetros, utilizando infraestructura existente para abaratar costos. Por ejemplo, usted tiene Durán-Tambo, Durán-Boliche, las vamos a conectar con una carretera de 2 kilómetros, en cada extremo obviamente los debidos intercambiadores. Adicionalmente, nosotros vamos a construir ahora sí sobre el río Guayas un puente de 2.500 metros de longitud con la tecnología adecuada, un puente atirantado, como lo conocen, colgante, precisamente para garantizar la durabilidad del puente. Ahora, lo importante también es que vamos a construir una nueva vía de 20 kilómetros y allí es cuando vamos a seguir conectando y complementando varios sectores productivos que hoy no tienen una vía y obviamente vamos a ejecutar un puente ya en Guayaquil sobre el estero Covina y a la parte pertinente sobre el río Taura. Es decir, una solución integral que no solo la estamos pensando como muchos dicen, porque no olvidemos que hay 5 intentos de ejecutar el mal llamado Puente Alterno Sur o Quinto Puente. El Quinto Puente, 5 intentos fallidos. Nosotros no es que recién lo estamos pensando, lo hemos trabajado técnicamente, de hecho lo hemos presentado a inversionistas nacionales e internacionales y vamos a ejecutar esta obra. Estamos dialogando con el doctor Vicente Tallano, candidato a viceprefecto de la provincia del Guayas por la lista 6. Usted, que es una persona seria, que la conozco muchos años, doctor Tallano, y vuelvo a insistir, aquí han venido los candidatos y dicen, y la Graga, y la Graga, y la Graga. Entonces, tuvimos también la entrevista con el abogado Jaime Nebot la semana pasada, y Johanna Ramos le pregunté, ¿y la Graga? Entonces, el abogado Nebot dice,
¿Qué está pasando? 54 años sin Graga, 17 años en la prefectura. Y ahora resulta que lo más importante es la Graga. Y finalmente, ¿qué ustedes tienen ahí en ese orden de la Graga? Con decisiones totalmente o acciones totalmente exógenas. Economista, y gracias por esta inquietud. Tres precisiones. La primera, coincidencia absoluta con el abogado Nebot, una obra que ha esperado 56 años y que, dicho sea de paso, fue licitada a 60 millones de dólares menos, se va a extraer más metros cúbicos y el terreno en el que se van a colocar o a depositar los desechos, la maniobra del dragado, los sedimentos, va a ser de propiedad de la prefectura. Ya es de propiedad de la prefectura. Primer tema. Segundo tema. Es una obra importante, ¿por qué? Porque va a ayudar al control de inundaciones no solo en Guayaquil, sino en un sinnúmero de ciudades que se encuentran en la cuenca baja del Guayas. Segundo, ejecutado el dragado, que tiene un plazo, y esto es importante para los que desconocen y dicen, paréntesis, antes decían que no servía para nada, hoy todos hablan del dragado. Tiene un plazo esta obra de 740 días, plazo de 740 días dentro del cual se tienen que ejecutar algunas labores. Sí, la draga es parte importante del contrato y la embarcación en la que está viniendo la draga ha tenido reprogramaciones en cuanto a su salida y llegada al puerto de Guayaquil. Pero lo importante es que mientras tanto, desde hace 6 meses, no desde una semana, desde 2, desde 3, en el predio de 540 hectáreas en el que se van a depositar los sedimentos del dragado para tratar obviamente los sedimentos y que el agua regrese al río, se siguen ejecutando y están prácticamente terminadas importantísimas obras de ingeniería civil e hidráulica, que no son cosa menor y que toman tiempo, porque el dragado es un todo integrado. Entonces, quienes quieren desviar la atención, quienes quieren cuestionar la importancia del dragado, dicen, la draga, señor, la draga no tiene ningún problema. La embarcación que trae la draga sufrió reprogramación en lo que habíamos manifestado, como pasa en cualquier situación de movilidad del mundo. De hecho, la semana pasada en Estados Unidos, en un solo día se reprogramaron casi 7.000 vuelos. La provincia está cubierta contractualmente porque ese contrato cuenta con todas las garantías pormenores y particulares que manda la ley de contratación pública. El plazo total de ejecución es más de 740 días. Hay un cronograma y la institución seguramente, de acuerdo a lo que he leído, ha hecho y seguirá haciendo pronunciamientos en relación a cuál es el trato y la situación que están manejando con el consorcio que está ejecutando la obra. Pero sin duda alguna es una obra de vital importancia, es una obra que luego de su ejecución va a permitir que fluya el agua, también en invierno y en verano hacia los sembríos, porque sin agua no va a haber siembra, sin siembra no hay cosecha y luego no hay alimento en la mesa ni generación de dinero. Ayer estuvo con nosotros aquí el candidato a prefecto, abogado Treviño, y dijo que hay sobreprecio en la Graga de 28 millones de dólares. Está la grabación. Mire, lamentablemente el desconocimiento lleva a que se generen una serie de afirmaciones temerarias. Pues si alguien siquiera tiene la más mínima duda de que algo no fue manejado con transparencia y honestidad, pues tiene que acudir a los tribunales o a las instancias pertinentes o requerir que las autoridades competentes, como lo podría hacer en este caso el juez de cuentas, que es la Contraloría General del Estado, lo haga. Pero y es que es irresponsable que en momentos electorales se pretenda no solo confundir, sino mentir a la provincia. ¿Y para qué sirven estos 30 días de campaña, economista? Usted que es un hombre de amplia experiencia en la radiodifusión del país. Para precisamente hacer lo que usted y yo estamos haciendo, para hablar de la propuesta, para plantear cuestionamientos y para indagar qué es lo que se va a hacer y qué es lo que se ha hecho. En todo caso, esta es una obra importantísima para la productividad de la provincia del Guayas. ¿Por qué? Porque si no se ejecuta el dragado, la situación de los agricultores se va a seguir complicando. Y esto se complementa a todo lo que hemos venido haciendo en estos 2 años y medio de la mano de la prefecta Susana González, que hemos hecho nivelación de suelo, que hemos hecho estudios de suelo, finca experimental para que se utilice ecofertilizantes, hemos entregado semilla gratuita y de calidad a productores de arroz y maíz que hoy están no solo sembrando, sino cosechando el doble. Eso no solo es dinero en su bolsillo, es alimento también en las mesas de Guayaquil, de las ciudades importantes, es garantizar el acceso a la comercialización de productos, es generación de ingresos y lo vamos a mantener el programa y lo vamos a ampliar, así como también ya estamos en la intervención con el ganado porque es importante mejorar la genética. Nosotros estamos ocupados de eso, de que el ciudadano siga recibiendo su trabajo y yo
manifiesto lo que hemos dicho siempre. Este es un equipo que durante mucho tiempo, liderado por Jaime Nebot, ha estado junto al ciudadano, trabajando para que se viva bien, luchando por defender a la ciudad, luchando por defender a la provincia, y por eso tenemos el respaldo y recibimos diariamente en nuestro caminar el respaldo ciudadano. Usted es abogado de la República, es legislador, y sabe que la prefectura no puede, de acuerdo a la ley, actuar u operar en las ciudades, pero sí puede cooperar. En ese orden, ¿cómo cooperaría la prefectura del Guayas con ciudades como Milagro, como Playa, General Bellamil Playa? Usted sabe, ese balneario que es de los guayaquileños. ¿Cuál sería la cooperación que la prefectura del Guayas, encabezada por la ingeniera Susana González, y usted como viceprefecto después del 5 de febrero, harían ahí obras? La prefecta Susana González en este periodo administrativo no solo que puso la casa en orden, sino que por primera vez en la historia administrativa de esta provincia y de esta prefectura ha trabajado de la mano de las 25 ciudades que son parte de la provincia del Guayas y de las 29 juntas parroquiales. ¿Cómo? Convenios de cooperación que han permitido ejecución de obra y prestación de servicio en favor del ciudadano con recursos de la prefectura, porque lamentablemente, economista chica, la prefectura del Guayas, todas las alcaldías de la provincia y todas las juntas parroquiales recibieron un golpe, un recorte presupuestario que en el caso de la prefectura llegó hasta el 70% de sus ingresos. Imagínese usted con un golpe de esa manera, ¿cómo iba a hacer obra pública una junta parroquial que estaba recibiendo $2,000, $3,000 mensuales para mantener su trabajo y su operatividad? Pues estos instrumentos nos han permitido colaborar, juntarnos desde lo técnico, desde lo económico, para hacer obra y para que se vea mejor. Y eso lo vamos a hacer. Ese es el mejor camino para poder intervenir. A esto se suma nuestra programación en cuanto a obras y servicios. Acabamos de hablar de vialidad y exactamente hay una propuesta en materia de productividad, exactamente en materia de educación, exactamente en materia de ampliación de puntos de internet, por ejemplo, exactamente en materia de la oferta educativa a través de las plataformas que van a permitir que la gente trabaje y se forme en emprendimiento. Por lo tanto, el trabajo coordinado para nosotros es una práctica permanente, indistintamente de la bandera política, de la afiliación ideológica que tenga cada persona o cada alcalde, porque nosotros estamos pensando en los ciudadanos, en la gente. ¿Seguirá la exigencia de lograr mejores servicios por parte de las concesionarias? Definitivamente, Clever. ¿Qué ha hecho Susana González? Susana González ha controlado y ha exigido que las concesionarias hagan su trabajo. Han sido multadas y eso es de público conocimiento. ¿Cuál es nuestra propuesta? Nuestra propuesta es que obviamente hay que respetar los plazos contractuales, pero mientras tanto la provincia tiene que recibir en obras lo que el contrato manda, porque no es un favor. Por ese trabajo, por esa ejecución se cobra. Hay un peaje, hay una tarifa socialmente aceptada. ¿Qué proponemos nosotros? Ya hemos trabajado el ampliar el modelo de concesiones, pero para ir a un modelo de concesiones bien trabajado, bien negociado para que la provincia y los ciudadanos ganen. No para que pase lo que ha pasado estos 22 años, le decía. No tiene presentación que las vías no estén todas a 4 carriles luego de más de 22 años de un modelo. Y que esos que hoy quieren regresar por la ventana se hayan permitido para que en el tiempo se hayan dado 4 renovaciones a esos contratos de concesiones. Y en uno de esos contratos, ¿sabe qué pasó, Clever? ¿Qué pasó? Renunciaron al monto que la operación de la concesión producía para fiscalizar el contrato, para fiscalizar el trabajo de las concesionarias, y hoy eso le cuesta a la prefectura, cuando por ejemplo ese dinero tiene que haber salido de los que están haciendo plata. A eso me refiero, cuando hay que ir a un modelo bien trabajado, bien negociado para que la provincia y los ciudadanos ganemos. Y por eso Guayas, está claro, Guayas va a votar por el equipo de la gente. Guayas respalda porque reconoce el trabajo de Susana González y Guayas no va a regresar al pasado. Muy bien. Lo dejamos con la despedida. Economista, agradecerle como siempre, para mí un honor estar aquí en estos micrófonos. Un saludo para todos quienes han seguido la entrevista y sobre todo decirles que este es el equipo de trabajo, este es el equipo que ha estado junto a ustedes a lo largo de todo este tiempo y que tenemos la oportunidad de seguir juntos trabajando porque en Guayas y en Guayaquil se veía mejor y el 5 de febrero a rayar todo, todititito, las 6.